Tiene que decir pronunciar ya. Esperemos un poco entonces. ¿Estamos listas? ¿Está grabando? Ah, sí, está grabando. Sí, presidenta. Empecemos. Muy bien. Sí. Entonces, en nombre de Dios de la Patria, se abre la sesión. Quiero saludar a nuestros invitados e invitadas, a quienes nos acompañan. Y, por favor, Pilar, ¿tenemos cuenta? Sí, presidenta. Mire, la primera cuenta corresponde a anunciar, ¿cierto?, que a la comisión, que la Cámara de Diputados, en sesión del día de hoy, aprobó todas las modificaciones que se efectuaron al proyecto de ley sobre el orden de los apellidos. Así que el oficio al Ejecutivo salió hoy día mismo desde la Cámara de Diputados. Así que esperamos que... ¿Para ley? Sí, así es. Esperamos que Estupendo, rápidamente... bravo. Muy bien. Y lo otro, presidenta... Sí, y lo otro, presidenta... Ah, no, antes de pasar a lo de la Universidad de Chile, quería decir, porque había llegado la solicitud, la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio había solicitado estar presente en la sesión de hoy día respecto del segundo punto, y así fue. Ellas ya están presentes. Está Erika Montesinos, que es de la organización de esta agrupación y que llevó adelante el caso de Paula Sarría, asunto que ya lo resolvió el Tribunal Constitucional con un fallo del día 27 de abril. Y el tercer punto de la cuenta es la comunicación oficial del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, mediante la cual el señor Pablo José Ruiz Tagle hace un ofrecimiento, propone la formación de una comisión de profesores de Derecho Civil de la Universidad de Chile, de la Escuela de Derecho, que tendría por misión el estudio y redacción de una reforma del Código Civil que permita dotar de iguales derechos a la mujer al interior de la sociedad conyugal y eliminar las discriminaciones civiles subsistentes en su contra. El documento tiene varios puntos, pero lo que hay que destacar es que ellos dicen que en atención a la complejidad del cometido, se prevé que el trabajo de esta comisión se extendería por un periodo de 4 a 6 meses. Lo dejo para la consideración de usted, presidente. Sí, mire, lo que vamos a hacer, Pilar, es lo siguiente. Vamos a enviarle la copia, por supuesto, a cada senadora y perfecto. La próxima semana le damos una respuesta formal. En todo caso, yo sí quiero anticipar que se comunicó conmigo la ministra de la Mujer para preguntarme mi opinión. Ellos consideran de que efectivamente ojalá fuera trabajar sobre el proyecto que ya existe, haciéndole todas las indicaciones y todo lo que sea necesario cambiar. Y bueno, en principio yo también le dije que efectivamente, si bien nosotros valoramos muchísimo los ofrecimientos de los profesores de la Universidad de Chile y el aporte que puedan dar, la verdad es que nosotros no estamos en condiciones de postergar 4 o 6 meses, y además que este es un trabajo que tiene que hacer la comisión. Obviamente que si ellos quieren más adelante, que espero que sea el acuerdo que tomemos, si ellos quieren formular indicaciones, apoyarnos en el periodo de las indicaciones, encantados, pero sí creo que este trabajo le corresponde, digamos, a la comisión y hacer todas las indicaciones que consideremos necesarias para efectivamente mejorar más bien cambiar bastante y sustantivamente el proyecto, eliminando todas las discriminaciones y desigualdades que evidentemente conlleva hoy día el actual régimen de sociedad conyugal. Pero yo propongo entonces, le doy la palabra a la senadora Muñoz, que me la pidió, pero propongo que nos dé la copia de la carta y podemos perfecto. Verlo, no sé si al final o la próxima semana, la próxima sesión. Senadora Adriana Muñoz. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todas y todos los invitados, a nuestra comisión y a Pilar, a nuestro secretario, a Mauricio también. Bueno, yo conversé, presidenta, también con la ministra, Mónica Salaquet, en relación al planteamiento que nos hizo la Universidad de Chile y que yo consideré bastante importante, bueno, aportador. Pero después, cuando usted, al final casi de la sesión de la comisión, le consultó nuevamente directamente al profesor, me quedó claro, presidenta, que es un trabajo de largo aliento y además de eso, de alguna manera sustituye el trabajo que estamos realizando en la comisión. Entonces se lo transmití así también a la señora ministra y le entregué también mi acuerdo para que tramitemos el proyecto de sociedad conyugal, ¿no?
entonces que tramitemos solo un proyecto. Me quedó claro, lo estuve mirando, y así que por mi parte no hay ninguna observación más en relación al procedimiento de trabajo, presidente. Muy bien, yo reitero entonces que igual vamos a hacerle que cada senadora pueda leer la carta, pero en principio tenemos mucha concordancia con la senadora Muñoz y ambas además hablamos con la ministra de la Mujer, lo digo por la presidenta del Senado que se acaba de incorporar, nuestra colega Yasna Proboste, y ya está Jacqueline Rieselberger reemplazando a Ena von Baer. Entonces yo creo que estamos coincidiendo, yo creo que efectivamente no puede ser sustituido el trabajo de la comisión y probablemente lo más indicado sea trabajar sobre este proyecto. Y por cierto, este ofrecimiento que recibimos, digamos, formalmente y que ha expresado el día de hoy atrás por escrito, que ha dicho Pilar, creo que lo valoramos, por supuesto, enormemente, pero no podemos, como digo, sustituir el trabajo de la comisión y por lo tanto lo más probable, si esa es la voluntad de esta comisión, es que nos concentremos entonces en el proyecto y claro, si ellos quieren ya no la sustitución de trabajo de la comisión, pero hacer aporte a través de alguno de sus profesores o en fin las indicaciones, bienvenidos. Así que con eso, mucho gusto. Les aprovecho a saludar, veo que está la ministra, así que le doy la bienvenida también. Dicho eso, Pilar, ¿cómo está, ministra? Gusto saludarla. Muchas gracias. Disculpen el atraso y a través suyo saludar a todas las senadoras hoy día y también a Pilar. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, dejamos eso, como digo, o para el final o la próxima sesión. Sin más, Pilar, yo diría que comencemos entonces con nuestras invitadas para el primer tema, por supuesto, de la tabla, que es la sociedad conyugal. Así es, presidenta. El primer punto de la tabla es continuar con el estudio del proyecto sobre régimen patrimonial de la sociedad conyugal. Fueron invitadas y ya están concurriendo la profesora de Derecho de la Universidad Católica, señora Carmen Domínguez, que viene acompañada además por la abogada señora Adela Gómez, y la señora Natalia Sandoval, en representación de la Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM. Muy bien. Le damos la palabra entonces a la profesora Carmen Domínguez y bienvenida, por supuesto, y posteriormente después abogada de ABOFEM. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. La verdad que debo partir por decir que venir a exponer sobre este proyecto ya casi se ha convertido en una pesadilla. Estaba revisando mi apunte, los artículos publicados, todo lo que tengo al respecto, y esto parte en el año 96. A estas alturas tengo 3 hijos, los 3 en la universidad, y seguimos discutiendo sobre la sociedad conyugal. Así que realmente esto es una pesadilla. Me tocó participar en todos los proyectos, estuve en las comisiones paralelas que se formaron para tratar de llegar a acuerdos, y en realidad aquí estamos de nuevo, y de verdad que ojalá que esta vez haya el impulso suficiente y se logre aprobar, porque evidentemente es algo donde no existe ningún desacuerdo más encima. O sea, que uno dijera, este es un proyecto donde en realidad hay grandes debates, no los hay, son debates técnicos, yo voy a tratar de apuntar algunos, pero que en realidad me parece que en el último versión del proyecto de 2011 aprobado en la Cámara están bastante bien resueltos. Ahora, es evidente la dificultad, ¿no? Lejos de la broma con la que parto, es evidente que la aprobación no haya sido, ¿no?, un tema sencillo, porque modificar la sociedad conyugal es realmente un tema complejo, por 2 razones. Por una parte, porque evidentemente todos sabemos que requiere un ajuste. No conozco a nadie que discuta el que, ¿no es cierto?, tiene que ser ajustado en conformidad al principio de igualdad, para que la mujer no solo pueda, ¿no es cierto?, administrar incluso los bienes propios, sino... Pero también, por otro lado, es cierto que este régimen de sociedad conyugal constituye un régimen protector de la mujer, como voy a referirme después, ¿no? Y por lo tanto al régimen de sociedad conyugal se le fueron introduciendo en el tiempo una serie, ¿no es cierto?, de reformas que tuvieron por objeto compensar esta imposibilidad de administrar, pero por otra parte otorgándole beneficios que ciertamente hasta el día de hoy constituyen un beneficio, ¿no?, para muchas mujeres.
Entonces, el desafío es conseguir lo primero, régimen para que responda al principio de igualdad sin afectar lo segundo. Y ahí está donde el equilibrio es complejo y es probablemente lo que nos ha tenido y que ha hecho que en general al final no haya llegado a puerto la reforma, ¿no? ¿Por qué en particular? Yo creo que en el proyecto 1995, porque se fue en una reforma muy radical que era como derogar, ¿cierto?, prácticamente este régimen y sustituirlo por otro, lo que me parece altamente inconveniente si se tiene presente que el régimen de sociedad conyugal es un régimen completamente inculturizado, ¿no? Es un régimen que además a estas alturas sus problemas han sido casi todos resueltos por la jurisprudencia, tenemos muy acotados los puntos de conflicto y obviamente cada vez que uno genera una nueva figura, y en este caso si nosotros lo sustituimos por un nuevo régimen, la, ¿no es cierto?, apertura a nuevos conflictos se abre, ¿no? Y en este sentido este régimen tenemos más o menos claro por dónde pueden estar sus problemas y qué es lo que habría que corregir, ¿no? Y en el segundo, del 2011, porque se quiso modificar, pero al hilo de la discusión se fue entrampando en cuestiones que me parece a mí que tienen que ser como un desde, ¿no? En el análisis, por ejemplo, se entró toda la discusión de si era necesario que existiera un régimen supletorio o no lo existiera. O sea, nos extendimos y nos fuimos mucho más allá de lo que es reformar la sociedad conyugal, que al final era como hacer una gran reforma de los regímenes matrimoniales, y evidentemente que ahí las opiniones son múltiples y los escenarios son muy distintos y eso va entrampando, por lo tanto, en definitiva, el debate, ¿no? Si nosotros miramos en cualquier caso ambos proyectos, y solamente quiero apuntar a los argumentos que son necesarios en esta etapa, ¿no?, en la que están ustedes, que es de nuevo, ¿no es cierto?, al inicio, reinicio del proyecto, yo diría que obviamente el fundamento de estos proyectos es absolutamente acertado, en el sentido de que la sociedad conyugal requiere una reforma para responder al principio de igualdad en dignidad y capacidad que hoy, ¿no es cierto?, constituye una base esencial de nuestro ordenamiento jurídico, y por lo tanto, claro, el régimen de sociedad conyugal fue construido en otra época, para otra situación. Recordemos que ni siquiera en don Andrés Bello la mirada fue que las mujeres no podían administrar, sino que él básicamente consideró que permitir que existieran dos administradores era generar una fuente de conflicto permanente, y como en ese minuto evidentemente el que estaba fuera del hogar y administraba en general, ¿no es cierto?, los bienes y trabajaba fuera era el hombre, le da a él entonces la administración. Pero es evidente que en el tiempo lo que ha ido sucediendo, y eso es lo que quiero apuntar en segundo lugar, explicitar hoy la administración conjunta, por ejemplo, que en algún minuto generó en este debate mucha discusión de si en realidad, ¿no es cierto?, otorgar la administración conjunta no era entrabar en definitiva el funcionamiento del régimen. A mí me parece que no corresponde, o de alguna manera la realidad práctica nos ha demostrado que por regla general este problema de la administración conjunta no es un problema. ¿Y cómo podemos nosotros verlo? Porque tenemos muy pocos ingresos o escasamente ingresos de autorizaciones judiciales supletorias, ¿no es cierto? Muchas veces la ley señala que si la mujer deniega la autorización, el marido puede ir al tribunal a obtener autorización judicial supletoria, y si ustedes consultan a los tribunales de familia, prácticamente no hay ingresos por esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que se ha ido produciendo, ¿cierto?, en buena parte de los matrimonios es el ajuste, ¿no?, de que en definitiva yo creo que lo que ha pasado es que finalmente los maridos han entendido que judicializar no conduce a ningún lugar, y que obviamente más bien o respetan la voluntad, ¿no es cierto?, de su cónyuge, o tratan de llegar a un acuerdo en la disposición, enajenación o gravamen de los bienes, ¿no? O por último podría ser que aunque no se haya producido ese acuerdo, la opción de judicializar ha constituido un desincentivo para que no se judicialice, ¿no? Y en realidad lo que le ha ido pasando al régimen de sociedad conyugal, y por eso hay que mirarlo tal cual como hoy está, es que en la práctica, ¿no es cierto?, todas las limitaciones que se fueron introduciendo en el tiempo fueron poderes que por otra parte se le fueron concediendo en la administración a la mujer,
y por eso la mujer ha adquirido poderes sancionatorios, poderes, ¿no es cierto?, incluso de coadministración, poderes propios, que de alguna manera han ido generando un contrapunto, y por lo tanto la administración no es omnímoda, ya no es absoluta, porque tiene una serie, ¿no es cierto?, de resguardos. Ahora, obviamente, por eso es que a mí me parece que ya no solo por una cuestión de igualdad, sino que porque en el fondo el régimen ha ido, ¿no es cierto?, evolucionando hacia la administración conjunta o a la facultad, ¿no es cierto?, de elegir quién coadministra, es que por lo tanto el ajuste me parece que no debiera plantar ningún problema, ¿no? Ahora, por supuesto, hay que tener presente cuando uno entra, ¿no es cierto?, a legislar y en el fondo a reflexionar sobre los regímenes matrimoniales en la realidad, ¿no es cierto?, concreta, verdadera, en la que se encuentran, ¿no es cierto?, los matrimonios en Chile y, por supuesto, las mujeres casadas, ¿no? Hay que recordar que hay muchísimos matrimonios que en realidad el régimen de bienes no es un problema porque no tienen, ¿no es cierto?, bienes, o porque el bien que solo tienen es uno adquirido en subsidio, o porque en realidad muchas veces, ¿no es cierto?, viven al margen de lo que en definitiva la ley disponga en estas materias. Y por supuesto, entonces, el problema de los regímenes matrimoniales se transforma muchas veces más en un problema para quienes tienen bienes, pero los que tienen más bienes, las mujeres en particular que tienen, ¿no es cierto?, que solteras tenían más bienes, están casadas en separación de bienes porque fue una imposición que se les puso, ¿no es cierto?, al momento de contraer para que esos bienes no ingresaran al matrimonio y de alguna manera no interfiriera nunca su cónyuge. Y yo también quisiera llamar la atención porque cuando hablamos de reforma a regímenes matrimoniales, creo que esto tiene que ir acompañado con, y aquí está la ministra del CERNAM, con una serie de medidas que en la práctica deben introducirse, porque después de llevar tantos años asesorando, atendiendo, ¿no es cierto?, rupturas y conflictos familiares, uno se da cuenta la liviandad con que se elige en definitiva el régimen matrimonial, ¿no? ¿Cuántas veces uno tiene casos de mujeres casadas que tienen, ¿no es cierto?, que no trabajaron y que tienen muchos hijos y que al momento, ¿no es cierto?, del divorcio en realidad no tienen nada, ¿no? Y uno le pregunta por qué se casó en separación de bienes. No, porque me dijeron que en su momento, ¿no es cierto?, si resultaba que mi marido le iba mal en los negocios o quebraba, ¿no es cierto?, entonces era mejor que yo me hubiera casado en separación de bienes. Y esto pasa incluso con mujeres profesionales. Me ha tocado dar charlas, yo diría que a todos los sectores de mujeres profesionales, y uno siempre se encuentra, por ejemplo, con que el artículo 150 lo ignoran, no tienen ni idea que existe, ¿no? Entonces, hay un tema esencial, que uno puede avanzar en esta reforma, reformar, ajustar el régimen de sociedad conyugal, pero si esto no va acompañado con grandes, ¿no es cierto?, campañas de educación en los derechos a las mujeres, yo creo que no avanzamos, ¿cierto?, lo suficiente, ¿no? Hay mucho desconocimiento, muchas facultades en este sentido que muchas veces no se utilizan, y esto tiene que ver con una falta, ¿no es cierto?, de conocimiento, de difusión. Por lo tanto, creo que esto tiene que ir a la vez. Si uno quiere reformar este régimen y quiere que en realidad ayude a la igualdad al interior del matrimonio, tiene que ir acompañado, ¿no es cierto?, con esta formación. Y lo mismo no solo para las que están casadas en sociedad conyugal, sino para las que están casadas en otros regímenes, ¿no? Yo vuelvo a repetir, es muy fuerte, muy doloroso muchas veces, ¿no?, cuando uno tiene que decirle a una mujer después de tantos años de matrimonio que no hay nada que hacer, que está casada en separación de bienes y que en realidad, ¿cierto?, si tiene derecho a compensación económica, bueno, vamos a pelear la compensación económica, pero si no la tiene, ¿no es cierto?, no hay nada que hacer, ¿no? Ahora, en la sociedad conyugal, por eso yo decía, hay que tener, ¿no es cierto?, es complejo el equilibrio, porque por una parte está claro que tenemos que reformarlo para permitir a la mujer la administración de los bienes propios, de los bienes sociales, pero por otra parte no hay que olvidar que este régimen es el régimen que en este minuto, hoy en Chile, es el régimen per se protector de lo que nosotros llamamos el cónyuge más débil, ¿no?, que fue este principio introducido en la nueva ley de matrimonio civil, y que hemos discutido exactamente cuál es el concepto de cónyuge más débil. Algunos tienen un concepto más amplio, yo en particular adhiero al concepto más restringido, que es entender cónyuge más débil aquella
¿no es cierto?, mujer que depende económicamente de su marido. Y si nosotros entonces vamos a mirar al cónyuge más débil, este régimen es un régimen protector de esta mujer, ¿no? No conocemos hasta ahora cónyuges más débiles que sean en general hombres, ¿no? Son mujeres. ¿Y por qué? Porque al momento del divorcio, ¿no es cierto?, desde que se introdujo el divorcio unilateral, la mujer cónyuge más débil no tiene ninguna forma de oponerse al divorcio. Pero cuando ella está casada en sociedad conyugal, esto, y por lo tanto, como no tiene manera de oponerse, perdió lo que llamamos el poder negociador, ¿no? En un juicio siempre tiene que haber, de alguna manera, este poder negociador que fuerce a intentar llegar o permite intentar llegar a un acuerdo o una solución que sea, ¿no es cierto?, más respetuosa para los derechos de ambas partes. En este caso, la herramienta que nosotros tenemos para poder negociar es la liquidación de la sociedad conyugal en estos casos, ¿no? Porque en esos casos entonces necesariamente el marido tiene que entrar, aceptar y vamos a tener que negociar porque vamos a entrar a la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, yo creo que esto es lo que más complejo. Por una parte tenemos esta necesidad de ajustarlo, pero por otra parte el que esto puede, ¿no es cierto?, afectar a este cónyuge más débil que no trabaja fuera del hogar, ¿no? Y para la mujer que trabaja que trabaja fuera del hogar, primero también hay que tener presente que las realidades económicas, ya voy a volver sobre eso, y se olvidó mucho en el debate anterior con esta cosa de si hay que darle o no patrimonio reservado, se olvida que las realidades económicas, la igualdad económica entre marido y mujer no es una regla en Chile, sino que nosotros encontramos mujeres que trabajan fuera del hogar, y el hecho que trabaje fuera del hogar no significa que se encuentre en igualdad económica, sino que muchas veces, incluso desempeñando el mismo, ¿no es cierto?, trabajo, obtiene menos ingresos por la desigualdad salarial que tenemos, ¿no? Y por lo tanto, para la mujer casada que trabaja fuera del hogar, igual la sociedad conyugal es un régimen muy protector, porque por una parte, ¿no es cierto?, le permite a la mujer casada que trabaja fuera formar sus 150, y si ella es buena administradora y resulta que el marido fue un mal administrador, puede optar quedarse con sus 150, con su patrimonio reservado y desentenderse de las deudas generadas por el marido, ¿no? Y esa opción es evidentemente una opción muy protectora. Ahora, desde el punto de vista de lo que se ha avanzado, ¿no?, en la discusión y en todo el debate, yo creo que a estas alturas existe un absoluto consenso. Esto lo hemos debatido 1000 veces en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Hemos tenido, les podría aquí referir la cantidad de seminarios en torno a esto. Y tenemos básicamente, yo diría, en los autores y en la doctrina, un absoluto consenso en torno al reemplazo, ¿no es cierto?, a la sustitución de la expresión jefe en el artículo 1749, a la concesión a los cónyuges de la facultad de elegir libremente quién administra, o, ¿no es cierto?, el establecimiento de la administración conjunta supletoria, en la facultad de administrar los bienes propios de la mujer, en la obligación de rendir cuenta del cónyuge administrador, en la incorporación de algunas normas de régimen de base. Y en ese sentido es que a mí me parece que mirando los proyectos que ustedes tienen a la vista y tratando de avanzar en esto, ¿no?, de avanzar rápido y poder aprobar esto de una vez, el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados de 2011 recoge varios de estos aspectos que vengo de referir, ¿no? Permite la elección de administrador o en subsidio establece reglas de administración conjunta, suprime la jefatura del marido, concede a la mujer la facultad de administrar bienes propios, y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, produce este ajuste básico en el que todos estamos de acuerdo, ¿no? En el debate de este proyecto, y supongo que va a ser lo mismo que se va a volver a plantear ahora, ¿no es cierto?, el debate más bien se centró, eran varios los puntos, no los voy a referir todos, pero yo diría que al final el problema más importante se centró en el debate de si le otorgábamos patrimonio reservado al marido cuando no administra la sociedad conyugal, ¿no? Y entonces este fue el debate, y a mí me parece que la solución aprobada en la Cámara de Diputados responde, y creo que no debe concedérsele patrimonio reservado al marido, y creo que debe mantenerse el patrimonio reservado como un beneficio de la mujer casada. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el patrimonio reservado es un beneficio que fue concedido
¿no es cierto?, a la mujer como contrapartida del hecho de que el marido administrara los bienes sociales y los bienes propios, y obviamente toda su justificación está en que el marido tiene la administración exclusiva, ¿no? Y entonces el 150 lo que le otorga es esta opción, ¿no es cierto?, que es muy beneficiosa e inmejorable de poder elegir uno u otro patrimonio conforme a cuál fue en definitiva la suerte, el destino de lo que fue pasando con ella. Y el proyecto original de 2011 lo que hacía era, ¿no es cierto?, que le otorgaba patrimonio reservado al marido cuando hubieran elegido que ella administrara los bienes sociales, pero en realidad a mí me parece que esa opción significaría en los hechos otorgarle a la mujer un poder de administrar, pero para administrar nada, porque en realidad, ¿no es cierto?, en la mayor parte de los matrimonios, ¿no? Recordemos que el 50% de los matrimonios está ¿no es cierto?, casado en sociedad conyugal, y buena parte de ellas son mujeres que no trabajan fuera del hogar. Entonces, resulta que cuando hablamos de bienes a administrar, que serían los bienes sociales, son el producto de lo que el marido obtiene por el trabajo separado de la mujer. Y por lo tanto, entonces, si se insistiera en esa solución, sucedería que a la mujer se le habría otorgado la facultad de administrar los bienes sociales, pero la práctica sucedería muchas veces que no tendrían nada que administrar porque el único que trabaja remuneradamente es el marido, y entonces el marido, todos sus ingresos serían al patrimonio reservado, y por lo tanto habríamos avanzado en la facultad de administrar, pero sin ninguna utilidad alguna efectiva. No es cierto que se le ponían una serie de límites, no me voy a extender en eso, pero a mí me parece que esos límites olvidan, y esto creo que es el punto esencial, que al legislar en esta materia no podemos olvidar que la realidad económica que se da en los dos supuestos, sea mujer administradora o marido administrador, no son iguales, porque no existe una igualdad que permita una respuesta idéntica, ¿no? No hay una igualdad económica, no siempre hay dos sueldos, hay dos fuentes de ingreso, y aunque existan esas fuentes de ingreso, no son siempre iguales. Al revés, ¿no? Tendríamos que decir que en la generalidad hay una fuente de ingreso que es el trabajo remunerado del marido, ¿no? Y por lo tanto, es que teniendo presente eso, teniendo presente que en la mayor parte, teniendo en consideración nuestras tasas de participación laboral, es, ¿no es cierto?, evidente que no podemos razonar sobre la base de una igualdad jurídica, sí, igualdad en dignidad, pero no una igualdad económica. Por último, yo quisiera apuntar que el proyecto además avanza el proyecto aprobado por la Cámara avanzó en varias de las que habían sido por lo menos mis objeciones al proyecto de 2011. Una muy importante es que todo el proyecto originalmente solo protegía o seguía manteniendo esta protección que hoy tiene la sociedad conyugal a los bienes raíces, ¿no? Razonando en la lógica del código original, que obviamente otorga todo un sistema más complejo para la disposición de los bienes raíces, porque al tiempo del código se consideraba que esos eran los grandes bienes, ¿no?, los bienes económicamente más importantes. Pero es indiscutible que hoy en día los bienes muebles pueden tener igual o mayor valor, ¿no es cierto? Pensemos en las acciones, y eso originalmente no estaba contemplado, y en el proyecto en la Cámara se incorporó también todo un sistema de salvaguarda y protección, y por lo tanto de la necesidad de contar con el acuerdo para disponer también de esas acciones y bienes muebles que están enumerados. Yo creo que lo pendiente, pero no sé si de verdad en aras a poder avanzar y sacar esto adelante tiene sentido volver a reformular esto, pero simplemente lo apunto, ¿no? Que es un gran pendiente de los regímenes matrimoniales chilenos, que es construir lo que llamamos, ¿no es cierto?, que existe en todos los países europeos, o en muchos de ellos, que es lo que se llama el régimen de base o régimen primario, ¿no?, que son un conjunto de reglas que tienen por objeto ordenar la administración de ciertos bienes que son indispensables para la vida familiar. Y esos normas de régimen primario rigen cualquiera sea el régimen, sea separación de bienes, ¿no es cierto?, sociedad conyugal. En Chile diríamos que el único que responde a este conjunto de reglas son los bienes familiares, que requieren también un ajuste,
hubo un proyecto en su minuto, creo que en el de 1995 venía una parte que era ajustar, ¿no es cierto?, los bienes familiares, y eso no sé por qué también quedó archivado cuando tenemos ultra acuerdo de dónde están los vacíos de los bienes familiares, y yo diría que esas cosas se podrían aprovechar a ajustar, pero no sé de verdad, Presidenta y Senadora, si en aras de avanzar con esto y sacarlo de una vez, tiene sentido quizás abrir más eso, que va obviamente a generar otro gigantesco debate. Así que muchas gracias, simplemente esto es lo que quería aportar y decir que, bueno, plenamente disponible para poder, ¿no es cierto?, aportar quizás también con la historia de lo que ha pasado hacia atrás en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Carmen Domínguez, y desde luego es una larga historia. No cabe la Así verdad. es. Esperemos que no lleguen los nietos antes que se votar. Así esperemos. O sea, tengo a mi hija que entró a estudiar ahora Derecho, así que esperemos que al menos ella estudie una sociedad conyugal distinta. Muy bien, muchas gracias. Pilar, ¿cómo seguimos? Presidenta, ahora le corresponde intervenir a la señora Natalia Sandoval. Sí, que, por ABUFEM. Por ABUFEM, Asociación de Abogadas Feministas. Natalia. Muchas gracias. Por su intermedio, señora presidenta, mi nombre es Natalia Sandoval, soy parte de la Comisión de Análisis Legislativo de la Asociación de Abogadas Feministas, y primero que todo queremos agradecer esta invitación para participar hoy día en esta importante instancia. Como organización estamos muy contentas de que se esté avanzando en esta materia, especialmente porque, como ustedes saben, constituye una deuda histórica del Estado de Chile hacia las mujeres que sufrimos la discriminación que conlleva particularmente el régimen de sociedad conyugal. En este sentido, la modificación de esta normativa sabemos que ha sido recomendación constante de distintos órganos internacionales, y solo por mencionar uno y no ser reiterativa en consideración a las sesiones anteriores, uno de los más recientes es el que emite el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el CEDAW, en que en sus observaciones generales del año 2018 recomendó directamente dar celeridad a los proyectos que hoy día estamos revisando. Me permito acá citar un pequeño párrafo del CEDAW. El actual régimen de propiedad conyugal es discriminatorio contra la mujer, en el que bajo el Código Civil el marido va a administrar los bienes gananciales y los bienes pertenecientes a la esposa, mientras que las esposas deben estar representadas o autorizadas por sus maridos cuando participan en los procedimientos legales, tales como la venta o alquiler de su propiedad o los procedimientos comerciales o arreglar un préstamo. Como se ha mencionado también antes, el Estado de Chile adquirió un compromiso en el caso Sonia Arce, que sienta sus bases en la vulneración de una serie de derechos que están contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y también en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Este caso, como ya saben, se inició en el año 2001 y en el año 2005, en el proceso de solución amistosa, el Estado de Chile se comprometió a dos cosas principalmente. La más importante, la más directa, es la derogación de las normas que establecen la discriminación de las mujeres en el régimen de sociedad conyugal, y en segundo lugar, la modificación de las prácticas instaladas en base a la histórica discriminación legal de las mujeres casadas en este régimen. Después de esta pequeña referencia a lo que ha pasado en los últimos años en el escenario internacional y también al compromiso que adquirió el Estado de Chile, ¿cuál es el estado actual? Si vemos las estadísticas, en el año 2014, de un total de más o menos 67.000 inscripciones de régimen patrimonial, 36.000 matrimonios fueron inscritos bajo el régimen de sociedad conyugal, o sea, más del 50%. Si vamos al periodo que va entre el año 2006 y 2014, el escenario no es muy distinto. ¿Qué podríamos estar demostrando con esto? Hay dos posibilidades. Una, que la sociedad conyugal es el régimen que de verdad prefieren los contrayentes. O dos, que al ser el régimen supletorio que rige a los contrayentes por el solo hecho del matrimonio, es el régimen que finalmente más se adopta al momento de contraerlo, pero que en muchos casos es el menos informado debido a la complejidad que trae consigo. ¿Por qué creemos que esto es tan relevante o por qué nos preocupa?
Creemos que la sociedad conyugal sigue representando una discriminación indudable hacia la mujer, y si hacemos una revisión rápida de los aspectos que nos dejan expresar más claramente esta idea, está lo que decía ya la profesora Carmen Domínguez, que efectivamente la administración de la sociedad conyugal se otorga única y exclusivamente al marido como jefe de la sociedad conyugal. Y si nos ponemos en el caso en que el marido es declarado interdicto, la mujer no queda como administradora de la sociedad conyugal en su calidad de única cónyuge capaz, sino que en su calidad de curadora del marido. Por lo tanto, todos los actos que celebre ella serán entendidos como celebrados por él. Otro aspecto importante es que si la mujer es socia de una sociedad civil o comercial y se casa, entonces el marido podrá ejercer sus derechos, sin contar que ante terceros el marido es considerado como dueño de sus bienes propios, pero también de los bienes de la sociedad conyugal. Por esto los acreedores pueden también intentar perseguir el pago de sus deudas sobre los bienes de la sociedad. Y si bien también la profesora Domínguez menciona el artículo 150 del Código Civil, que puede ser considerado como una protección hacia la mujer, efectivamente, bajo el régimen de sociedad conyugal, sin embargo, la mujer hace ya varios años no es considerada incapaz relativa. La redacción del artículo 150 sigue manteniendo un lenguaje bastante particular, en que le permite a la mujer casada en sociedad conyugal seguir ejerciendo, la habilita expresamente para ejercer un oficio o profesión separada del marido una vez casada. Si consideramos que muchas mujeres ni siquiera conocen cuáles son las implicancias de casarse en sociedad conyugal, y conocen recién las consecuencias de la administración de la sociedad conyugal una vez que quieran disponer de su patrimonio, menos aún conocen el contenido del artículo 150. Sobre los proyectos propiamente tal, tenemos a la vista 4 proyectos de ley que se refunden, y a esto me gustaría referirme brevemente para no ser repetitiva. En relación a los boletines 7567-07, 5970-18 y 7727-18, se contemplan cambios bastante particulares a la sociedad conyugal. En su mayoría son cambios formales. Sin embargo, hay aspectos interesantes de destacar. Por supuesto, el más importante es que si bien la sociedad conyugal se mantiene como un régimen supletorio, puede ser coadministrada por los cónyuges conjuntamente, o ellos pueden designar a uno de ellos como administrador. Adicionalmente, hay un punto interesante, que es que se intenta incorporar el reconocimiento del trabajo de cuidado de los hijos y del hogar común, es decir, trabajo no remunerado, como un aporte efectivo al régimen que se elija. Sin embargo, hay aspectos que consideramos que se pueden observar de forma más crítica, como que es que los cambios propuestos en general son bastante particulares y en nuestra opinión un poco superficiales, ya que en su mayoría no atacan la raíz del problema que tiene la sociedad conyugal, que es perpetuar la situación de discriminación que sufren las mujeres casadas en este régimen. Por su parte, respecto del boletín 1707-18, este proyecto reconoce el régimen de comunidad de los gananciales como supletorio y, como ya han hablado anteriormente, consiste en que los patrimonios del marido y de la mujer se consideran separados, cada uno administra, goza y dispone libremente de cada uno de ellos, y al terminar el régimen se forma una comunidad de bienes. Los regímenes alternativos en este proyecto son el de separación de bienes y el de sociedad conyugal, este último bastante similar al régimen actual, pero se permite que cualquiera de los cónyuges pueda ser designado como administrador de la sociedad conyugal. Y habiendo mencionado las ideas generales de ambos proyectos, creemos que hay observaciones que son aplicables en común. Hay avances claramente dignos de reconocer en todos estos años de debate y conversaciones. Sin embargo, en nuestra opinión, se siguen replicando algunas distinciones respecto del marido y de la mujer que reflejan aún un trato discriminatorio. Por ejemplo, y me vuelvo a referir al artículo 150 sobre el patrimonio reservado, sigue disponiendo que en el caso en que el marido sea el administrador de la sociedad conyugal, entonces la mujer puede tener un patrimonio reservado. El artículo parece omitir que existen otras posibilidades, como que la mujer sea la administradora. Por disposiciones como la anterior, y esto pasa en varios otros artículos si examinamos los proyectos de ley, por lo anterior, valdría la pena considerar que el lenguaje utilizado apunta a los cónyuges indistintamente y no seguir diferenciando a la mujer como un sujeto de derecho inferior al marido.
Adicionalmente, si bien reconocemos avances en términos de la administración de sociedad conyugal y en la eventual creación de un nuevo régimen supletorio en el segundo proyecto de ley mencionado, creemos que es esencial que se provean mecanismos de información completos y adecuados que aseguren que la decisión ejercida por los cónyuges sea libre e informada. Es decir, necesitamos tener presente cuál es la realidad de nuestro país, los altos índices de violencia, que incluso se han visto incrementados producto de la pandemia, la brecha digital, la brecha de acceso a la información que poseen muchas mujeres, y por esto creemos necesario fortalecer la normativa de manera en que la elección del régimen patrimonial sea lo más informada posible. En particular, asegurando que las mujeres sepan las consecuencias prácticas de lo que implica tener o no la administración. Para ir cerrando y para no reiterar los argumentos ya presentados en las sesiones anteriores, creemos que ya se ha discutido sobre la complejidad de ambos proyectos, que es cierta. También se habló de considerar solamente las modificaciones necesarias a la sociedad conyugal para cumplir con los compromisos internacionales, e incluso por ahí se sugirió partir de cero, como se comentó al principio de esta sesión. Estos proyectos llevan muchísimo tiempo en discusión. Uno de ellos partió en 1995, y es cierto que los cambios propuestos son indudablemente difíciles, pero consideramos que es posible realizar un trabajo conjunto donde también las organizaciones de la sociedad civil participen en mesas de trabajo con el Ministerio de la Mujer. Esto ya se hizo en el proyecto de violencia integral que hemos adquirido todos como sociedad en los últimos años, reconociendo la realidad social de muchas mujeres y familias en nuestro país. En este sentido, se debería evaluar la incorporación de mecanismos que reconozcan las situaciones de vulnerabilidad económica y de violencia intrafamiliar que sufren muchas mujeres en estos escenarios. Estos cambios son urgentes por la deuda histórica que el Estado de Chile tiene con las mujeres. Por lo tanto, entendemos la urgencia de poder resolver rápido las materias que tienen más acuerdo hoy en día. Sin embargo, si ya hemos esperado tantos años para que estos cambios sean ley, querríamos que este trabajo pueda ser íntegramente desarrollado por esta honorable comisión. Si ahora limitamos el ámbito de discusión solamente a los aspectos más esenciales de la sociedad conyugal, entonces, ¿cuántos años más esperaremos para abordar el resto? Creemos necesario y justo, y nos ponemos a disposición para colaborar en lo que sea necesario para, en primer lugar, derogar las normas de discriminación hacia la mujer, no solo formalmente, sino materialmente, reconociendo la plena capacidad de las mujeres casadas en todos los regímenes. Segundo, usar a lo largo de todo el proyecto un lenguaje que idealmente apunta hacia los cónyuges, y no hacia hombre, mujer, marido o mujer, precisamente para no caer en las discordancias ya señaladas. Tercero, elaborar mecanismos de información que aseguren que la decisión, tanto del régimen patrimonial como de la administración del mismo, sea realmente libre e informada. Y por último, asegurar que los matrimonios ya celebrados tengan la oportunidad de cambiar de régimen patrimonial o la administración del mismo mediante la redacción de alguna norma transitoria que permita la retroactividad de estas modificaciones. Finalmente, y ahora sí cierro, reiteramos nuestros agradecimientos por la invitación a participar y manifestamos nuestra disposición como Asociación de Abogadas Feministas para colaborar con esta comisión en todo lo que se requiera. Muchas gracias. Muchas gracias entonces a Natalia por su exposición. ¿Tenemos alguien más, Pilar? No, Presidenta, respecto de este primer punto, no. Muy bien, entonces teníamos un segundo punto a la tabla, pero antes de entrar al segundo punto a la tabla, perfecto, nosotros habíamos quedado que en esta sesión íbamos a escuchar estas intervenciones que ahora hemos escuchado, y la idea era votarlo en general, si es que hubiese acuerdo para aquello, para que después se pudiese avanzar. Y la verdad es que la forma de avanzar tenemos que tomar una decisión. Una de ellas, bueno, ya lo hemos dicho, si es el acuerdo entonces de la comisión, se formaliza en cuanto a que el trabajo va a quedar en esta comisión, obviamente, y encantada de recibir todos los apoyos y ayudas ofrecidas por distintas organizaciones, incluida también de la Universidad de Chile, en términos de las indicaciones que se presentarían. Y que obviamente partir por sociedad conyugal
entre otras cosas, tiene que ver con el compromiso internacional que tiene Chile y no seguirlo postergando, pero también donde nosotros pensamos que las primeras observaciones que se hagan tienen que ser derogar todas esas normas discriminatorias. Eso es me parece que es indispensable. Entonces, un acuerdo sería, se vota ahora en general y eso va a permitir que después se pueda constituir, y yo creo que sería bueno avanzar entre nuestros asesores y el equipo del Ministerio de la Mujer, quienes quieran colaborar, por supuesto, para empezar a avanzar en ya, al verlo más en particular, todas aquellas indicaciones que serían indispensables, como digo, para poder ir modificando sobre todo lo que es discriminatorio y todo lo que habría que ponerse al día. Esto como una primera medida. Yo entiendo que tomar este camino implica que nos concentramos en sociedad conyugal, pero también creo que por ahí lo había sugerido, si no me equivoco, fue la senadora Muñoz, pero sería bueno ratificarlo, si también en el trabajo conjunto con los asesores se puede tener en vista también alguna de las propuestas, lo que significa la sociedad conyugal, perdón, lo que significa también la comunidad de gananciales, para no dejarlo completamente de lado, porque también inició una tramitación, sabemos que es complejo porque es un cambio completo de régimen, pero inició su tramitación hace mucho tiempo y tampoco es el ánimo dejarlo completamente de lado. Entonces yo no sé la factibilidad si podemos concentrarnos en sociedad conyugal, analizarlo, irlo analizando en detalle, en particular con los asesores, e ir viendo si es posible incorporar a lo mejor algunos de los criterios o algunas normas que permitan también un cierto grado de flexibilidad que permitiría a lo mejor incorporar algunos elementos que pueden ser interesantes o necesarios que forman parte de la comunidad ganancial, entendiendo que es otro régimen enteramente distinto, pero tiene mucha importancia en el fondo, que es hacer de ambos cónyuges la posibilidad de que efectivamente cada uno pueda administrar y finalmente al término de esto se pueda constituir esta comunidad y se hace entonces esta mayor justicia, por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo ofrezco la palabra a las senadoras, cuál es la opinión que tienen respecto a si les parece bien. Primero, votar en general el proyecto. Segundo, constituir, como digo, ya el equipo de trabajo con los asesores y el Ministerio de la Mujer. Avanzar en sociedad conyugal, pero no descartar o teniendo a la vista quizás algunos temas que puedan surgir a partir de comunidades gananciales. Ofrezco la palabra. Senadora Muñoz. Sí, presidenta, yo agradecer las exposiciones porque iluminan bastante el trabajo que tenemos que empezar a desarrollar. Yo quisiera preguntarle por su intermedio, presidenta, a la profesora Domínguez, a Natalia, la pertinencia de ir trabajando también en una comparación, en una mirada hacia el proyecto de participación en ganancial. Porque lo que me queda claro, sobre todo de la profesora Domínguez, porque lleva muchos años, no me encontraba en muchas mesas, en muchas comisiones, lo que me queda claro que además el espíritu de la ministra y también de todas nosotras es ir a poder avanzar y tener con prontitud este instrumento legal de tanta centralidad para las mujeres. Entonces, yo no sé si hay pertinencia, si complejiza o no mirar este otro proyecto, si hay algunos elementos rescatables, quizás a través de un comparado nos podríamos dar cuenta. Y si es así, o sea, como elemento central, presidenta, creo que sería importante despejar cualquier posible atisbo de dificultad para la tramitación, porque nos podemos enredar de nuevo en lo que pasó, ¿cierto? El 96, el 97, el 2010, el 2011, o sea, eso a mí me da un poco de temor. ¿Ah? Entonces, encontrando que hay, por cierto, propuestas importantes en el proyecto de participación gananciales, quizás sería como procedimiento para hacerlo más rápido, más efectivo, el mirar nosotras, también a lo mejor consultarle a la profesora Natalia, si hay pertinencia de rescatar algunos elementos.
Eso, Presidenta, yo lo pondría como un factor que pueda ordenar la tramitación que hagamos en esta comisión. Si tenemos la decisión, la voluntad de tramitarlo, sacarlo, como hemos conversado todas con la ministra, creo que quizás eso puede enredar un poco las cosas, pero quizás hay algunos elementos que podemos rescatar. Y lo otro, Presidenta, estoy de acuerdo en votar en general, y ahora, y también consultar si se puede invitar a alguna otra persona para dar opinión sobre este proyecto en alguna otra sesión. Muy bien, senadora Sabat. Gracias, Presidenta. Bueno, yo en la misma línea de la senadora Muñoz, creo que es muy pertinente que votemos hoy día en general este proyecto, un proyecto, como ha dicho la profesora Domínguez y también la representante de AGUAFEM, un proyecto que transversalmente tenemos un diagnóstico ya de muchos años que debe cambiarse lo antes posible, aprovechar esa transversalidad. Y creo también importante la opinión de ambas expositoras respecto a qué creen con que si debemos paralelamente en otro proyecto o en qué ocasión tramitar la participación de gananciales, entendiendo los argumentos que expone también la senadora Muñoz. Muchas gracias. No sé si alguna otra senadora quiere consultar algo. Si no hay otra consulta, yo le ofrecería la palabra tanto a Natalia como a la profesora Domínguez si consideran pertinente o podría trabajarse de esa manera. Nuestro ánimo es sacar este proyecto y no seguirlo enredando y que tarden otros años más, pero y además está el compromiso, como digo, y la obligación y la deuda que tenemos como Estado de Chile, eso no lo podemos ignorar. Dicho aquello, si la consulta es bien específica, si eso haría más compleja la tramitación o a juicio de usted es posible, lo que yo decía, con ayuda de, bueno, no sé si un comparado y con los asesores, vamos tratando sociedad conyugal y eventualmente incorporar algunos elementos o en fin, que puedan estar contenidos en comunidades gananciales. Me gustaría la opinión. Profesora Domínguez, después Natalia. Yo, presidenta y senadora, así con la experiencia de los años, yo diría, ojalá concéntrense solo en sociedad conyugal y saquémoslo de una vez, porque todo lo que ha pasado todas las veces ha sido que precisamente se ha ido complejizando, se han ido introduciendo más. Entonces viene como la reflexión general de los regímenes matrimoniales y ahí no terminamos nunca. Porque entonces empieza el conflicto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Que si en realidad tiene que ser régimen comunitario, si la separación. Entonces, en la experiencia, precisamente eso es lo que nos ha entrampado. Además, hay que tener presente que el régimen de participación en los gananciales, en el fondo, no se ha inculturizado. Un 3%, yo no he visto la última cifra, pero no hay más que un 3%, ¿no es cierto? Casado, yo siempre digo en clase, en broma, que ni siquiera el autor del régimen está casado en participación en los gananciales. Es un régimen que no se inculturizó porque es un régimen complejo que no responde, no solo en Chile, en general la participación de los gananciales en todas partes del mundo es un régimen engorroso porque supone llevar esta contabilidad separada, ¿no es cierto? No se ajusta obviamente a nosotros los latinos y ni qué decir los chilenos, que esto de llevar contabilidad cada uno realmente no responde a nuestra, ¿no es cierto?, digamos, administración o forma de administrar. Entonces, ese régimen sí que requeriría justo para darle una oportunidad, pero ahí viene todo el debate, tenemos que pasar de un régimen, ¿no es cierto?, crediticio a uno de comunidad diferida, pero yo de verdad, o sea, vista la experiencia, creo que para sacarlo rápido hay que concentrarse en sociedad conyugal, porque además los temas, los conflictos ya están muy acotados, ¿no? A esta altura ya sabemos exactamente cuáles son los puntos en que hay que tomar una decisión en un sentido y en otro. Y por último, dado que me dan la palabra, yo creo que algo que en el fondo yo mirando hacia atrás, ¿no es cierto? Estos debates que se dan en regímenes de repente a mí me dan como un poco de, no sé, me parece muy curioso, ¿no? Porque empieza como toda como una inteligencia, como una, no sé, como una interpretación de ciencia ficción. Entonces, si nosotros hacemos esto, lo que va a pasar es esto. Si cambiamos lo otro, si mudamos la administración, entonces va a suceder no sé qué y no sé cuánto, ¿no?
En realidad, estas materias se pueden reformar, hay que pensar que los regímenes se tienen que ir ajustando a las realidades económicas, como yo les decía, a la igualdad. Puede ser que en años, esperemos, ¿no es cierto?, que en años futuros haya una mayor igualdad económica entre hombre y mujer, y probablemente los regímenes requieran ajuste. Pero uno no puede pretender, ¿no es cierto?, ahora resolver y ponerse, ¿no es cierto?, frente a todas las posibles consecuencias, porque además, nunca hay que olvidar, los sociólogos siempre nos dicen, no sé si alguna de ustedes es socióloga, pero yo esto lo he aprendido hace rato, que le dicen a uno que, ¿no es cierto?, creemos que la ley produce como un cambio automático de la conducta humana, y eso no es así, ¿no? Y por lo tanto hay muchos otros factores que hacen elegir por uno, muchos factores culturales. Entonces, yo más que hacer esta como inteligencia que se intenta hacer de todos los posibles escenarios, yo creo que hay que acotar, avanzar en lo que ya está claro y decidir, simplemente. Muchas gracias. Muy bien. A la abogada Natalia Sandoval, de Abofem. Le damos la palabra. Muchas gracias por su intermedio, señora presidenta. Concuerdo en varias cosas que dijo la profesora Domínguez, sin embargo, y concuerdo particularmente en que la participación en gananciales es un régimen que ni los abogados usamos. Creo que un par de auditores en Chile lo deben tener porque es súper técnico y súper complejo. Y por lo mismo, el proyecto de ley no es una participación en gananciales la que sugiere, sino que es una comunidad en gananciales que tiene algunos cambios un poco para simplificar esos tecnicismos. Por otro lado, también respeto la experiencia que ya se ha vivido tanto por ustedes como por la profesora Carmen Domínguez en procesos anteriores, y privilegiando el interés que tenemos en sacar estos proyectos. Quizás es buena idea centrarse primero en sociedad conyugal. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que en los últimos años las cosas también han ido cambiando. Entonces yo no perdería la posibilidad de hacer un trabajo conjunto y poder incluir algunos de los elementos que se contemplan en el otro proyecto respecto de comunidades gananciales. Creo que ese trabajo es posible realizar en mesas de trabajo conjuntas, sin perjuicio de que se quiera enfocar primero el trabajo en las modificaciones particulares de sociedad conyugal. La misma observación de ustedes nos indica de que no es sencillo, por decirlo de alguna manera, pero yo agradezco muchísimo, digamos, que hayan emitido su opinión y lógicamente la decisión la toma esta comisión, pero nosotros queríamos escuchar. En todo caso, yo, si no interpreto mal a las personas que constituyen, las senadoras que constituyen esta comisión, yo entiendo que la primera decisión por ahora clara es sacar sociedad conyugal. Creo que eso hace mucha falta, estamos atrasados, como hemos dicho, y es urgente, y además pareciera que ya se ha avanzado en bastante consenso. O sea, los puntos críticos, los puntos discriminatorios, los puntos que son inaceptables, no van a ser muy difíciles de consensuar. Creo que podríamos avanzar bastante rápido con el equipo de asesores, Ministerio de la Mujer y quienes quieran, por supuesto, aportar. Así que eso es como la primera decisión. Dicho eso, evidentemente, más adelante, quizás en el avance de ese trabajo, y si hay voluntad y espacio y tiempo y condiciones, dentro de los asesores o equipos, alguien quiere de todas maneras revisar comunidades gananciales y aportar alguna cosa, está bien, se podría ver, pero fundamentalmente la decisión es concentrarnos en sociedad conyugal. Si eso es así, yo diría dos cosas. Uno, Pilar, votarlo en general ahora. Y número dos, creo que no tiene mucho sentido más que el de formalizar la respuesta que tendríamos que entregar a la Universidad de Chile, pero creo que está claro que la decisión es que se va a trabajar en esta comisión y se va a trabajar con sociedad conyugal. Y, por cierto, muy agradecidos del ofrecimiento, encantado de seguir recibiendo, por supuesto, apoyo para lo que son el proceso en particular, indicaciones, en fin, los cambios que va a haber que hacerle, pero claramente la decisión es que el trabajo se va a realizar aquí, ahora, en esta Comisión de Mujer e Igualdad de Género. Entonces, diría yo que hay que, como nos mandaron por escrito la carta, si este es el ánimo de, lo vuelvo a consultar, entonces de las senadoras formando parte de esta comisión, diría Pilar que redactemos también la carta de respuesta para no dilatar más, y no tiene mucho sentido esperar una semana más, sino que dentro de la semana Pilar puede hacer llegar por los correos si estamos de acuerdo en la forma en que se le va a responder a la Universidad de Chile. ¿Habría acuerdo en eso?
Muy bien, se agradece. Entonces, Pilar, ¿podemos tomar esta votación, por favor? Presidenta, entonces, usted pone en votación en general el proyecto de ley proveniente de la Cámara de Diputados, que incluye 3 proyectos de ley que están refundidos y que tienen relación con el régimen patrimonial de la sociedad conyugal o la administración de la sociedad conyugal. Ese es el proyecto que usted pone en votación en general. Así es. Ese es el proyecto que votamos en general ahora. Sí, es que eso le iba a decir. Es un proyecto que tiene 11 artículos. E incluso el artículo primero tiene 107 numerales, o sea, es un proyecto bastante extenso. Entonces, usted quiere que sigamos discutiéndolo en particular inmediatamente, ¿cierto? O sea, en sesiones posteriores. Sí, claro. Hay que pedir autorización en la sala. Sí, ese es el acuerdo. Ya, perfecto. Para pedir la autorización en la sala y empezar a avanzar en lo que ya hemos dicho tantas veces. Perfecto. Entonces, procedo a tomar la votación. Senadora Muñoz, votación en general. A favor, señor secretario. A favor. Senadora Sabat. A favor, secretaria. A favor. Senadora Van Rieselberghe. A favor, y creo que es una muy buena noticia de que finalmente se esté sacando adelante este proyecto. Todos hemos escuchado, hasta en conversaciones sociales, las deficiencias que tiene y las discriminaciones que tiene la sociedad conyugal. Por lo tanto, yo quiero felicitar a los miembros de esta comisión de que estén buscando los puntos de acuerdo en una cosa que además creo que va a ser muy bien vista por las mujeres de todo el país. Así que a favor. Presidenta, la senadora Proboste, acaba de llegar, perdón. La senadora Proboste llega siempre a tiempo, la presidenta, está bien. Estaba en su diligencia de presidenta del Senado. Senadora Proboste, entonces, está en votación en general el proyecto de ley. Ya. ¿Usted vota? Estaba nuestro equipo siguiendo ahí la sesión. Perfecto. De redacción a ver a la jefa de redacción. Voto a favor, presidenta. ¿Vota a favor, presidenta? A favor. A favor. Entonces, el proyecto aludido es aprobado en general por la unanimidad de las integrantes de la comisión especial y se solicitará en la sala la autorización para discutirlo en particular inmediatamente. Dicho eso, quiero preguntar entonces a los miembros de la comisión si estamos de acuerdo en lo que hemos señalado, aparte de que Pilar pueda redactar la carta de respuesta, en vista que la decisión es como la que ya hemos señalado y en los hechos a partir incluso con esta aprobación en general. Aparte de aquello, yo quiero ratificar con ustedes, los miembros de la comisión, si estamos de acuerdo, entonces que ya comiencen nuestros asesores junto con el Ministerio de la Mujer a avanzar en la revisión en particular para ir viendo, digamos, y consensuando los cambios y poder avanzar de la manera más expedita. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Muchas gracias. El Ejecutivo nos parece que la ministra estaba pidiendo la palabra, sí, presidenta. Por eso. Perdón, ministra, ¿dijo algo usted? ¿Quiere hablar? Muchas gracias, presidenta, también a las dos expositoras que nos acompañaron hoy día y a través suyo a todas las senadoras agradecer profundamente, creo que estamos dando un paso importante. Esta es una aspiración, es una deuda que tenemos y la verdad que en lo personal, yo participé hace 8 años en la tramitación, como se dijo acá, fue una tramitación larga, compleja, muchas veces árida, pero creo que es un día importante que hayamos tomado esta decisión, nosotros como ministerio, con la mejor disposición para trabajar con todos sus asesores como lo hicimos en violencia integral hace unos meses atrás y por supuesto recibir las propuestas de las especialistas en estas temáticas. Así que nos ponemos de acuerdo con los asesores para comenzar a trabajar. Muchas gracias. Muy bien, ministra. De acuerdo, entonces, pasaríamos, Pilar, al segundo punto de la tabla. El segundo punto de la tabla es una moción. Entonces, yo le pido a Pilar que usted dé la información necesaria y después, por supuesto, escuchar a nuestras invitadas. Invitados, sí. Presidenta, brevemente, el segundo punto es un proyecto de ley iniciado en moción de las senadoras señoras Allende, Muñoz, Proboste, Rincón y Sabat, que suprime la causal de conducta homosexual en el divorcio por culpa. La moción
recuerda que en la ley de matrimonio civil, en la nueva ley de matrimonio civil, publicada el año 2004, se incorporó el divorcio como una de las formas de poner término al matrimonio. Conforme a dicha reforma, el divorcio se puede solicitar por los cónyuges o por uno de ellos cuando acrediten el cese de la convivencia. Junto con ello se estableció el divorcio por culpa, que podrá ser demandado por uno de los cónyuges por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común. Entre otros hechos causantes, la ley de matrimonio civil estableció que incurre en divorcio por culpa aquel que tiene una conducta homosexual. Entonces, el objetivo de la iniciativa es suprimir el número 4 del artículo 54 de la ley de matrimonio civil, que contempla la conducta homosexual como el hecho causante del divorcio por culpa. El sustento inmediato de la moción que se presentó es un fallo reciente del Tribunal Constitucional, exactamente del 27 de abril de este año, que produjo un cambio en la jurisprudencia respecto del caso específico en esta materia, y acogió un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del número 4 del artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil, por atentar contra el principio de igualdad ante la ley. Presidenta, respecto de este punto está invitada la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren, que viene acompañada por los asesores Mario Bustos y Bernardita Vega. También está presente la directora ejecutiva de la Fundación Iguales, señora Isabel Amor, el encargado de Derechos Humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, señor Ramón Gómez, quien viene acompañado por la abogada señora Mónica Arias. Y también está presente la coordinadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, señora Erika Montesinos, quien estaría acompañada o bien en representación de doña Paula Sarriá, que es justamente la mujer que se vio sujeta a esta situación ante el tribunal en Coquimbo, si yo no me equivoco, y el posterior fallo del Tribunal Constitucional. Nada más, Presidenta. Muy bien. Entonces procedemos a otorgar la palabra a nuestras invitadas. Vamos a partir entonces a la subsecretaria, doña Lorena Recabarren, le ofrecemos la palabra. Bienvenida. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a todas las senadoras, a las personas que están hoy día en esta sesión, y la verdad agradecer porque es la primera vez que estoy en la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Lo hago a nombre del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por supuesto de nuestro ministro Hernán Larraín, que fue en primera instancia citado. Quisiera referirme a este proyecto de ley que está basado, como se señalaba por la secretaria, en moción de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste, Rincón y Sabat, que en un artículo único suprime la conducta homosexual en el divorcio por culpa. En primer lugar, quisiera referirme al principio de igualdad y no discriminación que está detrás como de fundamento de este proyecto de ley. El artículo primero de la Constitución Política de la República establece que las personas nacen libres, iguales, en dignidad y derechos, y establece como deber del Estado promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. También sabemos que el artículo 19, número 2 de la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley y dispone que ni la ley ni ninguna autoridad pueden establecer diferencias arbitrarias. Esto implica básicamente que lo mandado, prohibido o permitido por las leyes debe ser igual para todos o desigual, si así corresponde, sobre la base o en función exclusivamente de la justicia. Y que lo contrario es formular privilegios e imponer perjuicios arbitrarios. La igualdad y no discriminación ha sido reconocida como un principio esencial de la Constitución y a nivel internacional se ha reconocido que constituye una norma de jus cogens. Es importante en este sentido tener presente, como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Atala Rifo contra Chile, que la noción de igualdad se desprende directamente de la naturaleza del ser humano y es inseparable de la dignidad de las personas, por lo que resulta absolutamente incompatible considerar superior a un determinado grupo o considerar inferior, tratar con hostilidad o de cualquier otra forma
que discrimina a las personas del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideren incursas dentro de aquella situación. Asimismo, la Corte Interamericana ha establecido el deber de los Estados de abstenerse de realizar acciones que vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de iure o de facto y adoptar medidas destinadas a revertir situaciones de discriminatorias. En ese sentido, cuando uno lee la causal del artículo 54, número 4 de la Ley de Matrimonio Civil, no puede advertir cuál sería el fin legítimo perseguido al establecer como causal de término del matrimonio la conducta homosexual. Del mismo modo, no se aprecia proporcionalidad en la causal en estudio, cuando existen otras causales para usar como medio para el fin que se persigue, que es, por ejemplo, el término del matrimonio a través de la infidelidad. De conformidad al artículo 42 de la Ley 19.947, el divorcio es una de las causales de término del matrimonio, distinto al de la nulidad, razón por la cual en el divorcio se parte de la premisa de que se está en presencia de un matrimonio exento de vicios. Típicamente en este sentido la doctrina distingue dos tipos de divorcio. En primer lugar, se reconoce un divorcio por culpa o sanción, el cual termina el vínculo matrimonial por cuanto uno de los cónyuges ha incurrido en una conducta jurídicamente reprochable que implica, como se señala en la ley, un grave incumplimiento de los deberes matrimoniales o para con los hijos, y en ese sentido el divorcio pone término al matrimonio como una forma de sanción o de pena al cónyuge culpable por haber incumplido sus deberes, ya sea con su cónyuge o con sus hijos. Y en segundo lugar, en la doctrina se reconoce el divorcio remedio, entre comillas remedio, el cual no se plantea como una sanción a alguno de los cónyuges, sino como una solución cuando ellos han cesado su convivencia en común. En ese sentido, el término del matrimonio no implica reproche alguno, sino que se estatuye como un reconocimiento de que en los hechos los cónyuges se encuentran separados. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado muy recientemente, ya lo señalaba la secretaria de esta comisión, y abro comillas, que la condena por divorcio culpable fundada en alguna de las causales del artículo 54 de la Ley 19.947 genera un estatus civil diferenciado con efectos jurídicos adversos para el culpable, sostenido en el reconocimiento del cónyuge como víctima y con el desafío judicial de ponderar cómo la reclamada igualdad de derechos civiles durante el matrimonio también debe operar durante la ruptura. Justamente el sopesar los argumentos implica partir de la base que un régimen de divorcio culpable es una situación extraordinaria dentro de las modalidades de ruptura, lo que exige una ponderación judicial estricta, con un régimen probatorio coherente a lo que las causales demandan y con una interpretación restrictiva respecto de su procedencia. Cierro comillas. Teniendo presente todo lo anterior, Presidenta, y de conformidad a la legislación vigente, la conducta homosexual se inserta así dentro de lo que doctrinariamente se conoce, y como anticipaba, como divorcio por culpa o sanción. Decíamos que este artículo 54 establece en su inciso primero una causal genérica de divorcio por culpa o sanción para luego establecer una serie de causales específicas entre las cuales se encuentra la conducta homosexual. Es importante tener presente que la causal general, la del inciso primero del artículo 54, es aquella que debiera, entre comillas, inspirar, ¿no? Es el marco y permitir interpretar, por tanto, las causales específicas que la norma contiene. Lo cual conlleva a dos posibles conclusiones, ¿no? En primer lugar, que las hipótesis fácticas descritas en las causales específicas deben tener similar entidad para que respondan a la idea matriz de la causa general, y en segundo lugar, es la causal general la que da aplicación al divorcio por culpa o sanción, razón por la cual puede ser configurada por hechos distintos a los descritos en las causales específicas, estatuyéndose estas como descripciones o ejemplos de la primera para fijar su sentido y alcance. Sin perjuicio de ello, se ha sostenido que la única diferencia de la invocación de una causal específica de las contempladas en la ley es que el legislador, quien entiende que las conductas contenidas, es que el legislador es el que entiende que las conductas contenidas en estas especificaciones son particularmente graves, ¿verdad? Y así también, haciendo referencia nuevamente al Tribunal Constitucional, abro comillas, dice, cabe constatar que el divorcio por culpa introduce un conjunto de causales extremadamente graves y completas, de un modo tal que ni siquiera la infidelidad pura y simple constituye una de esas causales. Basta un conjunto superior de requisitos, medios probatorios y verificaciones avaladas en un conjunto de hechos, cierro comillas.
Señalo, solo para tenerlo presente, el inciso primero del artículo 54, que es este marco general que señalaba. El divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges por falta imputable al otro siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con los hijos que torne intolerable la vida en común. En este sentido, la causal transcrita requiere una falta, ¿verdad?, la cual presupone una obligación preexistente que ha sido quebrantada, que ésta sea grave y que tenga por resultado hacer intolerable la vida en común, lo cual lleva implícito una lesión o un atentado insoportable a la integridad física y o psicológica o a la protección de la salud. Quisiera considerar además como dato al margen que esta es una novedad en el ordenamiento jurídico chileno, incorporado por primera vez en esta ley de matrimonio civil, la 19.947. Como ya se ha dicho, ¿verdad?, es posible sostener que las causales específicas de divorcio por culpa o sanción deben configurarse como un reproche a quien incurre en una de ellas, por conductas graves que hacen intolerable la vida en común, y por tanto se castiga al cónyuge imputable con la terminación del matrimonio. Ello, por tanto, el contexto, como la estructura de la causal genérica de este divorcio, deben, comillas, iluminar, ¿verdad?, el entendimiento de las causales específicas. Ya señalábamos que estas causales deben ser particularmente graves y que el legislador las ha utilizado para ilustrar y dotar de contenido interpretativo a la causal genérica, por lo tanto se entienden como hipótesis calificadas que ameritan el término del matrimonio. Ahora bien, entendemos que la conducta homosexual, que es la que está referida en la moción parlamentaria, no cumple con los estándares para constituir una causal específica de divorcio por culpa. Tanto en atención a los razonamientos de igualdad y no discriminación, esbozados previamente, como tampoco desde la perspectiva de los parámetros civiles que he referido, que contextualizan el divorcio por culpa dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ciertamente se descarta, obviamente, que la mera orientación sexual sea suficiente para hacer concurrir la causa. Parece que tenemos un problema de conexión. Sí, no se escuchó más la subsecretaria. No sé, subsecretaria, si tiene problema, tal vez apagando la cámara. ¿No se escucha bien? En la última frase, ahí se congeló. Ya, voy a apagarla. Ya. Ahí espero que se escuche mejor. Sí, cómo no. Muchas gracias, presidenta. Sí, simplemente señalaba como una nota al pie que en ninguna manera estamos, cuando se habla de conductas homosexuales, se habla de la orientación sexual, que eso quedó establecido expresamente en la norma y en la interpretación jurisprudencial, y con eso hago como el cierre de la nota al pie. ¿Qué se entiende entonces por conducta homosexual? Ya es una problemática, ¿no? Toda vez que no queda claro del tenor literal de la norma qué se entiende por conducta homosexual, más allá de que debe tratarse, pareciera, ¿no?, al hablar de conducta, de un comportamiento externo y objetivo, quedando su determinación específica entregada a la jurisprudencia, quien ha ido precisando que la conducta homosexual consiste en actos exteriores, teniéndolos por acreditadas, por ejemplo, a través de presunciones, o a través de peritos que den cuenta de interacciones con personas del mismo sexo, o a través de chats, por ejemplo. Para que este contenido, presidenta, quede en manos de la comisión, y las citas de lo que estoy señalando se voy a entregar al término de la presentación a la comisión el informe completo, de modo que se podrá obtener las fuentes de las citas que estoy señalando. Esto da cuenta de la imprecisión del concepto, ¿no?, y que a nuestro juicio lesiona la privacidad y la intimidad del cónyuge eventualmente demandado por esta causal de divorcio culposo. Y en este sentido, vuelvo a citar por última vez al Tribunal Constitucional, abro comillas, esta causal de divorcio culpable asigna al cónyuge una responsabilidad por actos indistinguibles de su condición personal, reafirmando un estándar subjetivo no permitido por la Constitución. La determinación del legislador constituye una vulneración esencial del propio ámbito de los derechos fundamentales, puesto que la identificación de un límite debe estar basada irredarguiblemente en actos externos de significación jurídica plausible que generen afectación a terceros. No es posible tolerar la constitución de un límite a un derecho fundamental, a un trato igualitario, si la naturaleza de ese límite consiste en degradar la condición de la persona misma o imputarla con responsabilidad y sanciones por un patrón conductual que no puede modificar.
Cierre de comillas. Volviendo al contexto del divorcio, Presidenta, ya llegando al final de esta exposición, al establecerse la conducta homosexual como un caso específico de divorcio por culpa, se traduce en que dicha conducta sería reprochable y que constituye un incumplimiento grave e imputable de los deberes para con el otro cónyuge o con los hijos, y torna entonces así intolerable la vida en común. Ello resulta absolutamente contrario a los estándares internacionales relativos al respeto a la diversidad y la igualdad ante la ley y no discriminación. Es más, incluso creemos que la conducta homosexual, señalada en este numeral 4 del artículo 54, no se corresponde tampoco con la estructura propia del derecho civil. El contrato de matrimonio no exige para su existencia que haya una conducta heterosexual, sino que diversidad de sexos entre los contratantes, razón por la cual, si se satisface ese requisito, el matrimonio tiene valor. Por ello, el legislador no toma en consideración la conducta sexual de los contratantes para proceder al matrimonio, razón por la cual las conductas homosexuales previas al matrimonio son indiferentes para el legislador. En ese sentido, si dichas conductas son indiferentes para el legislador antes de celebrar el matrimonio, ¿por qué sí van a tener relevancia luego de que se perfecciona el vínculo matrimonial? Es importante en este sentido señalar que ninguno de los deberes matrimoniales contemplados en la legislación civil impone un actuar que se oponga expresamente a la conducta homosexual, razón por la cual esta causal no puede ser consecuencia del incumplimiento alguno de dichos deberes. En segundo lugar, pudiera pensarse que la conducta homosexual está implícita en dichos deberes. En efecto, podría alegarse que la conducta homosexual es contraria a los deberes de fidelidad, de lealtad o cohabitación, pero si así fuera el caso, ¿por qué solo hacer mención a la conducta homosexual? ¿Estos deberes no pueden vulnerarse a través de conductas heterosexuales? Entendemos que la respuesta es afirmativa, razón por la cual, si este fuera el argumento para esta causal, toda vez que entiende que la conducta homosexual sería presuntiva de lesión a dichos derechos en contraposición a la conducta heterosexual, esto, a nuestro entender, resulta discriminatorio. Asimismo, si la conducta homosexual solo concretiza la lesión a los deberes matrimoniales que antes se mencionaron, entonces la causal se torna superflua e innecesaria, toda vez que si dicha conducta lesionare gravemente los deberes del matrimonio de modo que tornan en intolerable la vida en común, dicho caso sería subsumible la causal número 2 del artículo 54, transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio, o en la causal genérica del divorcio por culpa. Ahora bien, si la causal de conducta homosexual no es consecuencia del incumplimiento de los deberes matrimoniales, debiera encontrarse su necesidad entonces en otros institutos distintos a dichos deberes, los cuales no podemos advertir. En otras palabras, la conducta homosexual a nuestro juicio no constituye por sí sola una premisa fáctica para que se aplique como vía de consecuencia la terminación del matrimonio a través del divorcio por culpa. No cumple con la lógica inherente a este divorcio, por lo que creemos que su concreción resulta, como ya lo hemos señalado, discriminatoria e innecesaria. Para complementar finalmente lo dicho, debemos tener presente que las causales específicas del artículo 54 deben tener la suficiente entidad para ilustrar y dotar de contenido a la causal genérica. Así, en general, las causales específicas exigen estándares reforzados de gravedad, reiteración de conducta o énfasis en que dicha conducta debe romper el vínculo conyugal, todos los cuales permiten que el estándar de esta sea particularmente alto. Y esto no se cumple con la conducta homosexual, la cual no exige ni reiteración, ni gravedad especial, ni una cualidad especial para romper el vínculo conyugal, ni ningún elemento que permita garantizar un alto estándar tal y como los demás causales. Esto hace que cualquier conducta homosexual pasaría a ser suficientemente grave como para exigir la terminación del vínculo matrimonial, lo cual aparece absolutamente discordante con las demás causales, lo cual nos parece, de nuevo, no solo discriminatorio, sino que además desproporcionado. Y ahora sí que termino, Presidenta, señalando que es importante notar que la causal de tentativa a prostituir al otro cónyuge o a los hijos, el artículo 54 número 2 y el número 6 de la ley de matrimonio, es la única otra causal que procede solo concurriendo la premisa fáctica sin estándares jurídicos que la calificaren o la cualifiquen. Al igual que la conducta homosexual, por cuanto el legislador estimó que dicha conducta es por sí sola, las mencionadas, tan particularmente grave que merece ser sancionada con el divorcio. Si se estima que la conducta homosexual es igual de grave, equivalente y homologable a la entidad de estas dos causales mencionadas, nos parece que ello refuerza nuestra afirmación de que su inclusión en el catálogo de causales de divorcio
como sanción es absolutamente desproporcionada, discriminatoria y no se justifica como fundamento para iniciar una acción de divorcio por culpa. En conclusión, es que entendemos que la conducta homosexual no satisface la lógica y la estructura inmanente en el divorcio-sanción, constituyéndose su inclusión como discriminatoria, sobreabundante, innecesaria, desproporcionada y contraria al mandato constitucional y al derecho internacional de los derechos humanos, en particular con relación al principio de igualdad y no discriminación. Eso es, Presidenta, cuanto tenemos por informar. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces a la subsecretaria, a Leonardo Cabarren. Y Pilar, sigamos entonces. ¿A quién? Sí, Presidenta, a continuación, la directora ejecutiva de Fundación Iguales, señora Isabel Amor. Muy bien. Perdón, ¿cuántos minutos vamos a ver? ¿Cuántas más exposiciones tenemos? Sí, Presidenta, mire, queda, bueno, la directora, la señora Isabel Amor, después viene don Ramón Gómez del Móvil, sí, y la coordinadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, la señora Erika Montesinos, que representó justamente a Paula Sarriá. Muy bien, ojalá... Perdón, senadora, disculpe. Antes sí, yo quería dejar claro para que vean también lo de los tiempos, que le voy a dar la palabra a los minutos que me corresponden solamente para presentar a Paula Sarriá, y prefiero que hable ella respecto al caso que la afectó, respecto a este fallo, para ir conociendo, digamos, su propia vivencia de esta causal de divorcio culposo. Muy bien, lo que sucede es que estoy tratando de ver los tiempos para poder ajustarnos, si es posible. Esta sesión está convocada hasta las 18 horas, así que bueno, vamos a ver. Sin más trámite, demos la palabra entonces a la presidenta de Fundación Iguales, Isabel Amor. Muchas gracias, Presidenta, por la palabra y por la oportunidad de presentar en esta comisión. A través suyo saludo a las demás autoridades y personas presentes. Quiero que tengan absoluta certeza de que seré muy breve en esta intervención para asegurarme de no estar quitándole el espacio para sacar adelante esta moción. Estar acá hoy es muy importante para Fundación Iguales y para mí como mujer, como lesbiana y como ciudadana que espera conformar una familia y verla crecer en este país. Quiero empezar por agradecer la moción que se presenta, porque toda acción que busque eliminar cualquier rastro de discriminación en base a orientación sexual nos acerca a la eliminación de la discriminación estructural que enfrentan a diario las parejas del mismo género en Chile. Con esto dicho, la Fundación tiene el deber de alertar a las autoridades aquí presentes de que, a pesar de que esperamos su aprobación inmediata, esta moción nos obliga a reconocer tantas otras formas de discriminación que vivimos por nuestra orientación sexual que, como indica el fallo de Atala, Rifo y Niñas contra Chile, constituye un atributo inmodificable e inalienable de nuestra esencia como personas y, por tanto, no debe restringir el acceso a ninguno de los derechos ni beneficios. Es evidente la necesidad de actualización del matrimonio, lo deja más que claro la discusión que pudimos apreciar recién, ampliando el acceso a esta institución a las parejas del mismo sexo y reconociendo a los hijos e hijas que son parte fundamental de estas familias. Aunque no es materia de esta comisión, Fundación Iguales aprovecha esta instancia para insistir que, tal como lo indicó la Corte Interamericana en la Circular 24 del año 2017, el Estado no debe hacer diferencia alguna entre las parejas heterosexuales y las de dos mujeres o dos hombres. Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades aquí presentes a no detenerse en esta moción, sino que avanzar hacia la completa inclusión de nuestras familias. Cierro informándole a la comisión que en este momento estamos llevando a cabo la segunda versión de una encuesta llamada Somos Familia, donde el año pasado registramos más de 150 familias lesbomaternales y homoparentales. Esperamos tener la instancia para presentar los resultados y poder avanzar en una legislación que proteja a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos filiativos hoy no se encuentran reconocidos en base a arbitrariedades como las que hoy nos convocan. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel Amor, y además por su brevedad, por su exposición, le agradecemos muchísimo. Y pasamos entonces a darle la palabra al representante móvil, don Ramón. Don Ramón.
Buenas tardes, Presidenta. Saludo a las senadoras presentes, a las autoridades. Un placer poder conversar con ustedes. Voy a ser muy breve. Quien va a dar el aspecto más jurídico es nuestra abogada Mónica Arias. Quisiera agradecer la celeridad que se le está dando a esta tramitación después del fallo del Tribunal Constitucional. Creemos que es una muy buena señal actuar con rapidez, con celeridad, y eso es algo relevante. También quisiera destacar que las personas que son estigmatizadas en razón de su orientación sexual o identidad de género sufren cada día, y que este es un estigma, la vigencia de esta norma que se está discutiendo, como también es un estigma el artículo 365 del Código Penal, que establece edad de consentimiento sexual distinta para personas según su orientación sexual, y como es la provisión del matrimonio igualitario. Esos son los tres resabios homofóbicos que quedan en el país, y que consideramos de extrema relevancia que las senadoras, los senadores comiencen a debatir con extrema urgencia. Y no puedo, por último, decir que la victimización también atrae revictimización. Y considero tremendamente, si bien es muy positivo que el Ejecutivo se manifieste a favor de esta iniciativa, no puedo dejar de señalar que este Ejecutivo se opuso de manera sistemática a cumplir un acuerdo de solución amistosa celebrado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entre otros puntos consideraba justamente la derogación del divorcio culposo por homosexualidad. Y se opuso de manera consistente, se opuso de manera permanente, y si bien es cierto, en esta oportunidad se manifiesta a favor, para la historia es muy importante que quede registrado que fue un ferviente opositor a no respetar el acuerdo internacional fijado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a este y otras temáticas relacionadas con la población LGBTIQ+. Ahora le doy el paso a nuestra abogada, Mónica Arias. Muchas gracias. Muchas gracias, y le damos paso entonces a la abogada Mónica Arias. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio saludo a todas y todos los presentes. En la presente exposición, la cual trataré de hacer más somera de lo que tenía pensado, argumentaré desde el derecho, específicamente la luz del derecho internacional de los derechos humanos, tanto el sistema universal como interamericano, y normativa interna sobre la necesidad de suprimir el numeral 4 del artículo 54 de la Ley sobre Matrimonio Civil, por atentar gravemente contra la dignidad de la persona, el principio de igualdad y no discriminación, como asimismo el derecho a la vida privada. De igual manera, contraviene tratados internacionales que versan sobre derechos humanos ratificados y vigentes suscritos por el Estado de Chile y el acuerdo de solución amistoso firmante ante la Corte Interamericana entre el Estado de Chile y el móvil. Recientemente el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en relación al tema que nos convoca, toda vez que con fecha 27 de abril ha redactado sentencia del requerimiento 8.851 del año 2020, acogiendo la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del numeral 4 del artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil. En efecto, el artículo en comento establece lo que en la doctrina se conoce como divorcio, sanción o culposo, mediante el cual se habilita a uno de los cónyuges a poner término al vínculo matrimonial mediante la presentación de una demanda ante un tribunal de familia del país, siempre y cuando se funde y se incurran alguna de las causales contempladas en el mismo artículo, entre las cuales se consigna en el numeral 4 la conducta homosexual. El divorcio sanción está concebido como una pena para el cónyuge culpable de una conducta que lesiona gravemente la vida familiar. Entonces, ¿es la conducta homosexual, la orientación sexual de una persona, un hecho que debe ser penado? La respuesta natural a la pregunta de muchos sería que no, también dada la evolución normativa que ha tenido el país en relación a estas materias, tal como es el caso de la promulgación de la Ley 20.609, que sanciona la discriminación, y también la Ley 21.120, que reconoce y da protección a la identidad de género. En efecto, el numeral 4 del artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil constituye una discriminación normativa, puesto que la orientación sexual de una persona, que puede definirse como una atracción física y emocional que siente un individuo por otro u otros, no puede ser sancionada. En el derecho internacional se contienen diversas y múltiples formas del principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo, es común en todas aquellas es que no puede constituir ninguna norma una decisión o una situación arbitraria, en el fondo alejada de la proporcionalidad y la racionalidad. En tal sentido, el divorcio y el divorcio culposo y el numeral 4 constituye una norma discriminatoria, ya que no existe un fundamento razonable y proporcional a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, que ingresan también a nuestra normativa interna mediante el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 24, dispone que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derechos sin discriminación e igual protección de la ley. En el mismo sentido, también se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva número 18 del año 2003, en que señala que cualquier distinción basada en alguno de los supuestos señalados en el artículo 1 de la Convención Americana conlleva a una fuerte presunción de incompatibilidad con el tratado. Por otra parte, Naciones Unidas señaló en su resolución sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género que se deben condenar todas las formas de discriminación contra personas por motivo de orientación sexual e identidad o expresión de género. Y también los estados que son miembros deben instar dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas a que se eliminen allí donde existen las barreras que enfrentan las personas de la comunidad LGBTIQ+, en el acceso equitativo a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencia en su vida privada. En virtud de esto es que el Estado se encuentra en la obligación de proteger, respetar y garantizar el derecho a la igualdad, como también atender necesariamente al principio de no discriminación. En ese sentido, respetar los derechos significa que el Estado debe abstenerse de interferir en el disfrute de esto por parte de sus ciudadanos, ya sea que esta abstención se manifieste en no legislar interfiriendo en el disfrute de los derechos o evitando actos que deriven de ello. Cumplir o garantizar un derecho significa adoptar las medidas necesarias y crear las instituciones y los procedimientos para permitir que las personas puedan gozar de este derecho. En definitiva, significa la obligación de eliminar todas las formas de discriminación y asegurar a todas las personas la igualdad ante la ley. La discriminación, entonces, hace una referencia no a una mera distinción, sino a un trato de inferioridad, de exclusión o estigmatización dado a una persona, a un grupo de personas por motivos sexuales, raciales, entre otros. Discriminar a una persona o una colectividad consiste en privarla activa o pasivamente de gozar los mismos derechos que disfrutan otros ciudadanos. En tal condición es que el Estado se ve la obligación de adoptar un rol activo para generar los equilibrios sociales y alcanzar una igualdad sustantiva. Es decir, debe implementar medidas positivas o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer. En la misma línea fundamentativa es que dentro del sistema interamericano de derechos humanos se han aprobado desde el año 2008 resoluciones relacionadas con la protección de las personas contra tratos discriminatorios, basados en su orientación sexual e identidad de género, mediante los cuales se exige la adopción de medidas concretas para la protección de estos grupos. Para constatar la discriminación en el caso de la conducta homosexual como causal del divorcio o sanción, basta con evidenciar de qué manera explícita o implícita, hasta qué grado la norma permite o no permite, basado en la orientación sexual de una persona, adoptar una determinada decisión. Este argumento también se encuentra contenido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Rifo versus Chile. Asimismo, además de atentar gravemente contra el derecho a la igualdad y la no discriminación, este numeral del artículo 54 atenta contra el derecho a la vida privada. La vida privada se puede entender como ese ámbito que queda exento de todas invasiones e injerencias abusivas y arbitrarias por parte de la autoridad. El cónyuge culpable en un divorcio o sanción por conducta homosexual trae consigo la publicidad de la sanción. Aquello implica que un juez de la República determina, en base a su valoración, cómo la persona, el cónyuge sancionado, por la conducta homosexual, debe conducir sus relaciones de afectación con terceros. También es importante agregar que el Estado chileno suscribió un acuerdo de solución amistosa en el año 2016 ante la Corte Interamericana con Móvil, en el cual se comprometió al cumplimiento de diversas iniciativas de políticas públicas y legislativas relacionadas con los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Por tanto, el acuerdo de solución amistoso, al igual que un avenimiento o conciliación del derecho doméstico, viene a ser un equivalente jurisdiccional en los efectos en cuanto se asimila a una sentencia o un fallo de la Corte Interamericana. Por último, el fallo reciente del Tribunal Constitucional del requerimiento 8.851 del año 2020 acoge el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del numeral cuarto del artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil, que fue precisamente promovido por una jueza de familia de la región de Coquimbo, en que conoció una demanda
por divorcio culposo, en donde específicamente se fundaban en la causal del artículo 54, número 2 y número 4. Luego de un análisis bien profundo que hizo el Tribunal Constitucional, quiero destacar el considerando 38º de la sentencia, que señala lo siguiente, comillas: se trata de un caso en donde el mantenimiento de la causal para el caso concreto genera una minusvalorización para la dignidad humana de las personas homosexuales, en todas sus formas en general, y en particular de la parte demandada en el juicio por divorcio culpable. Se trata de una afectación de condiciones esenciales respecto de los cuales no cabe diferenciar a las personas. Se trata de una norma que define una regla discriminatoria al ser fundada en un criterio no razonable, arbitrario y denigrante de la condición de personas históricamente segregadas y sostenidas en una clasificación basada en un estatus inmutable o en condiciones que la persona no puede controlar. Aquello vulnera el artículo 19, numeral 2 de la Constitución, ya que el legislador estableció una diferencia arbitraria sostenida en la orientación sexual de las personas, estableciendo una regla punitiva de efectos civiles, procesales y económicos perjudiciales para uno de los contrayentes del matrimonio. Cierre comillas. Por tanto, Presidenta, terminando mi exposición, concluimos que es necesario suprimir el numeral 4 del artículo 54 de la ley en comento, primero porque constituye una norma discriminatoria. Segundo, no cumple con las obligaciones de respeto al derecho a la igualdad y no discriminación por parte del Estado y que ha adquirido mediante la suscripción de tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. Tercero, es una norma que vulnera el derecho a la vida privada de las personas. Cuarto, el artículo asimismo es inconstitucional por infringir el artículo 19, número 2 y 19, número 4 de la Constitución, y así también lo reafirmado el Tribunal Constitucional. Quinto, es necesario consignar la causal. Es innecesario, consignar la causal de conducta homosexual entendiéndose incorporada en el numeral segundo de la misma norma. Y por último, el no suprimir esta causal constituye un incumplimiento al acuerdo de solución amistosa suscrito ante la Corte Interamericana entre el Estado y el móvil. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces a la abogada Mónica Arias. Y con esto damos paso entonces a nuestra siguiente invitada. Gracias, senadora. Solamente bien brevemente, porque quedan pocos minutos, solamente agradecer el espacio que se nos da, digamos, para que nuestra agrupación, a través de también Paula Sarriá, pueda exponer tanto que nosotras representamos también con una amicus curiae su caso y hemos estado apoyándolas también a nivel emocional, psicológico, en todo este proceso que ha significado para ella el haber sido demandadas por esta causal que las ha afectado enormemente. Así que le dejo la palabra a Paula para que pueda contar sobre su caso. Gracias. Muy bien, doña Erika, muchas gracias. Y entonces, con mucho gusto, escuchamos el testimonio de Paula. Bienvenida, Paula. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación de parte de Erika, todos ustedes. Bueno, yo en realidad, más que no tengo nada muy preparado, solamente manifestar lo que ha significado para mí el haber sido demandada por esta causal. Toda la exposición de mi vida privada que he tenido, tengo hijos pequeños, lo cual también produce una afectación sobre ellos, sobre su vida en futuro, porque esto va a quedar registrado. Creo que causales como esta no deberían existir, no debería existir más que por un tema de condición sexual, sino que también como condición, como mujer, por ser mujer, ya que en mi caso particular se ha utilizado esta causal para intentar que yo renuncie a todo tipo de derechos dentro de mi matrimonio. Estoy casada en sociedad conyugal, tema que se discutió anteriormente. Así que también he visto muchas dificultades por ese lado. Trataron de quitarme mis hijos, por lo tanto, se ha utilizado de una manera dañina las decisiones que yo he tomado en mi vida ahora como mujer adulta.
con mi nueva pareja y en realidad verme expuesta, humillada, cuestionada en mi calidad de madre, en mis competencias maternales. He sido demandada de todo tipo de formas, no solamente por divorcios culposos, sino que también por vulneraciones, han tratado de quitarme mis hijos, o sea, partimos con un divorcio culposo por esta causal y he pasado por un montón de denuncias y demandas para sustentar esta causal, para decir que por este motivo yo no tengo la capacidad para educar a mis hijos, no tengo la calidad moral para caminar tranquilamente en la calle, no tengo la calidad moral para hablar absolutamente de nada, soy catalogada como una mujer que ha perdido todo tipo de valores. Por lo tanto, creo que es súper importante que se elimine esta causal, ya que representa una forma en la que hombres como mi ex marido utilice para sacar toda la rabia que lleva adentro por haber terminado este matrimonio. Entonces, sí, es súper importante que estas instancias se den, es muy importante que esta causal se elimine. Creo que no soy la única mujer, también hay casos de hombres que pasen por este tipo de cosas, que se exponga su vida de la manera en la que se expuso. Yo tuve que aceptar que mi vida se expusiera de esta forma, siendo que mis decisiones no deberían haber sido públicas. He tratado de mantenerme lo más serena posible, no he hecho ningún tipo de represalia ni nada por el estilo, y eso también he tenido que aprenderlo durante este tiempo. Entonces, estoy muy contenta por el fallo, creo que es un paso importante, creo que no debería existir discriminación de ninguna forma. En mi fallo también está contenido lo que tiene que ver con mis hijos, con lo que tiene que ver con su derecho a su privacidad, a resguardar su dignidad, y cosa que tampoco no se mira en el minuto de hacer acciones como esta. Entonces creo que es importante también no perder de vista que hay niños de por medio y que a pesar de las preocupaciones que pueda tener todo el mundo, son los seres que menos han criticado o prejuiciado de alguna forma la decisión que su madre tomó. Creen en el amor, así los he criado, los he educado de esa forma, y creo que el daño no va por ahí, sino que va en este tipo de cosas, en que se utilicen herramientas jurídicas para dañar, para iniciar guerras en un divorcio que no debería haber sido así. Eso. Quiero agradecer el testimonio de Paula, que es un testimonio que obviamente no nos puede dejar indiferentes, y creo que es justamente, refuerza quizás el sentido de esta moción, porque no queremos nunca más que se aplique algo así, y menos que personas como el caso que acaba de dar su testimonio Paula, implique no solo entonces teóricamente el divorcio, que sería lo de menos, sino que además signifique la pretensión de incluso esto trasladarlo al conflicto con los hijos y verse expuesta y etcétera. Yo quiero agradecer a todas y cada una de las exposiciones y pedirle a la comisión, si estamos de acuerdo, mire, aquí hemos visto, digamos, ha partido en esta tarde con la exposición de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Cabarrecabarren, que entiendo además que también es una representación del gobierno. O sea, está claro, digamos, lo que piensan de esta moción, como también hemos escuchado, por supuesto, al móvil y en este caso también a través de su abogada y a través de Ramón. También entonces hemos escuchado, digamos, el testimonio directo de Claudia Sarria, que es bastante potente, y yo Fundación quiero Iguales. La Fundación Iguales, presidenta por también. Por supuesto también, sí, está Isabel Amor, por supuesto no la olvido, sí, también partimos con ella, me parece muy bien, después la subsecretaria, y por lo tanto lo que yo les quiero pedir es lo siguiente, como esto es
un artículo único, sencillísimo, que lo único que dice eliminar de GAM 54 número 4, que es esta causal por culpa por conducta homosexual, pedirle que lo votemos ahora, porque no creo que tenga sentido darle más vueltas. Es muy sencillo y valdría la pena entonces que pudiésemos votarlo, y por supuesto esto significa que lo vamos a ver, o sea, en general y particular por sí mismo, porque no es más que un solo artículo. Así que yo pido entonces, si les parece a las colegas de la Comisión de Mujer y Igualdad de Género, que procedamos a votarlo. Si hay acuerdo, si estamos de acuerdo, entonces Pilar, le pido que tome la votación. Muchas gracias. Ya, la presidenta entonces pone en votación el artículo único del proyecto de ley que propone suprimir el número 4 del artículo 54 de la ley que establece la nueva ley de matrimonio civil. El número 4 es el que establece la conducta homosexual. Ahí está, se comparte para si ustedes lo quieren ver. Senadora Muñoz. A favor, señor secretario. A favor. Senadora Sabat. Secretaria, si me permite un minuto, presidenta, yo quiero agradecer solamente que usted me haya invitado a suscribir este proyecto, que creo que es de suma importancia para terminar con tantas discriminaciones que hoy día en Chile, en términos de señales también, de cómo entregamos señales desde la legislación, una legislación que sigue siendo discriminatoria. Yo quiero agradecer a los expositores, particularmente a cada uno de los que escuchamos hoy día, pero particularmente a Paula Sarria, creo, ¿cierto? Porque usted dijo sí. Claudia, pero no tengo no la... Paula. Ah, ya no sabía, disculpe, presidenta, es que no sabía si era Paula o Claudia. De verdad creo que llegar al punto de tener que poner en duda las capacidades maternales de una mujer definitivamente no tiene límites. Llegar a argumentar que una persona no tiene valores, de verdad creo que muestra de alguna u otra forma, y como lo hemos visto en otros casos, como una experiencia tan dolorosa puede generar una experiencia transformadora para la sociedad, en este caso para los chilenos y las chilenas que lamentablemente hoy día son discriminados por el solo hecho. Así que yo quiero agradecer, Paula, tu testimonio. Yo creo que es súper importante que estos testimonios los ocupemos para esta fuerza transformadora de generar cambios reales en la práctica de una legislación que sigue siendo discriminatoria y que creo que finalmente genera cambios en la vida de las personas, que sea generado por el amor y no por el odio, y que particularmente no se vean afectadas otras situaciones en la vida, menos a tus hijos, que es lo que uno puede llegar más a amar en el mundo, por una situación que en nada tiene que ver con una discriminación o que más bien es ocupado como por otros métodos, ¿cierto? Para causar daño, no para otra cosa. Y esto está, lógicamente, también argumentado desde la discriminación y de alguna otra manera, irrisorio también me parece, presidente, tengo que decirlo, que en este siglo estemos todavía generando estas conversaciones en la legislación, en la base de nuestra sociedad, de cómo nos tratamos como personas. Entonces, yo quiero agradecer nuevamente que me haya invitado a suscribir este proyecto y agradecer nuevamente a Paula. Creo que de verdad es muy valioso que en una instancia como esta tú nos cuentes lo doloroso que ha sido tu experiencia, porque representas a muchas personas, estoy segura de eso, pero además porque de alguna u otra forma vamos a generar cambios que son muy necesarios con este cambio o esta modificación tan pequeña, pero que en su fondo estoy segura que es una señal importante para el país. Así que, por cierto, voto a favor, presidenta, secretaria. Muy bien, la senadora Sabat vota a favor. Senadora Van Rieselberghe. Senadora Proboste. Yo, presidenta, quiero también sumarme a lo que planteaba la senadora Sabat, agradecerle a usted, la senadora Allende, que nos haya invitado y que haya movilizado también todas estas fuerzas para poder recoger en parte el dolor de tantas y de tantos, ¿no? Hoy acá hemos escuchado un testimonio, pero un testimonio que ha tenido la posibilidad y el coraje de hacerlo. A lo mejor hay tantas otras que han tenido que sufrir esto en mucho silencio. Y además el que nosotros estemos abordando este tema dentro de un proceso constituyente es también una posibilidad y un llamado a que seamos capaces de mirar todos aquellos patrones que hoy día son
son parte de una cultura homofóbica en nuestro país que nosotros tenemos que ser capaces de desmantelar. Esto es una parte de aquello, pero estamos tan rodeados a veces de una forma que pareciera ser invisible a los ojos de muchos, pero tan doloroso a los ojos de quienes les toca vivir. Y por eso creo que esta moción tiene ese valor dentro de un marco constituyente en donde lo que está en juego es que esta sociedad se mueva con otros valores y se mueva con los valores del respeto a la diversidad y por lo tanto voto muy, muy contenta a favor de esta iniciativa. Senadora Proboste vota a favor. Senadora Van Rieselberghe. A ver, muchas gracias. La verdad es que yo estoy reemplazando a la senadora von Baer. No conozco en detalle el proyecto. Entiendo que digamos, el testimonio que acabamos de escuchar es dramático y me imagino que tremendamente doloroso pero creo que no hay divorcios que sean fáciles. Creo que son siempre dolorosos, sobre todo cuando hay niños. Por lo tanto, quisiera poder empatizar con las diferencias. Pero como decía, no conozco en detalle el proyecto y por lo tanto en esto, si bien entiendo las razones de fondo que se están, me voy a abstener justamente porque no quiero pronunciarme en relación al fondo del tema. Presidenta. Sí, yo por supuesto voto a favor, pero quiero agradecer a las senadoras que me acompañaron en esto. Que no dudaron, digamos, de que era tan indispensable. Me alegro mucho que el gobierno esté de acuerdo, me alegro mucho del fallo del Tribunal Constitucional, creo que habla bien de un paso que hemos ido dando como sociedad y vamos evolucionando, enhorabuena, para acabar con las discriminaciones y segregaciones y desproporción, por supuesto, absoluta, la desproporcionalidad de una causal como esa por culpa. Quiero nuevamente solamente agradecer a todas y cada una de las exposiciones y quienes nos acompañaron esta tarde y, por cierto, particularmente a Paula por su valentía, por su conducta, además, por lo que ella misma nos ha narrado, con el dolor que ha tenido que vivir esto, pero cómo a su vez lo está asumiendo. Así que, de verdad, felicitar a Paula, su testimonio creo que ha sido muy relevante a la hora de convencernos de la importancia que tiene algo que parece tan sencillo, pero que tiene un contenido muy profundo y que yo me alegro mucho, como digo, del fallo del Tribunal Constitucional y la posición actual del gobierno. Yo creo que eso nos ayuda a seguir avanzando, ni mucho menos resuelve lo que decía Ramón del Móvil, todos los pendientes que todavía tenemos en esta sociedad, pero es un paso, y es un paso muy importante. No queremos más Paula, no queremos que hayan otros también que puedan tener la misma situación y que la tengan que vivir. Por lo tanto, por supuesto que voy a votar a favor, Pilar, y agradecerles una vez más a nuestras expositoras y también, por cierto, a quienes nos acompañaron y también, por cierto, a las senadoras que nos acompañaron en esta moción. Voto, por supuesto, a favor. Presidenta, entonces el resultado de la votación es 4 votos a favor, 1 abstención. Es aprobado en general y en particular y pasa a la sala. Muchas gracias entonces nuevamente a todos y cada una. Y bueno, esperamos tener el apoyo en la sala, esperamos que podamos entonces para que inicie su tramitación en el segundo trámite con la Cámara de Diputados y que ojalá sea también igualmente rápido. Muchas gracias nuevamente y por haberse cumplido el objeto de esta sesión la vamos a levantar. Muchas gracias. Gracias.